Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero, Don Suculento. Te mando muchos besos y saludos. Y hoy quiero hablarte acerca de las mallas sombras y los plásticos lechosos o plásticos de invernadero, pero bueno, debo decir que aquí en México por alguna extraña razón les decimos plásticos lechosos. Así es como se consigue en México a través de internet este tipo de utensilios. Por cierto, debo decir que yo los he comprado en Guadalajara. Y es el único lugar en donde he encontrado muy buenos precios de malla sombra Rachel, que es la malla sombra que yo utilizo y he utilizado para cultivar suculentas. Pero también de plástico lechoso también lo he comprado en Guadalajara por medio de Mercado Libre. Ahí podrás obtener distintas variedades, grosores y precios. No es fácil encontrar estos implementos de jardinería en todos los lugares. Vale la pena comprarlo a través de internet y la verdad es que he obtenido muy buenos servicios con mis proveedores de Mercado Libre. Bien, hoy quiero hablarte acerca de las mallas sombras porque es un tema que casi no se toca en el mundo de las suculentas, pero que es bastante importante. Si tú quieres ser un pro del cultivo de suculentas, si quieres ser un profesional cultivando suculentas, pues tienes que llegar al punto de utilizar plástico para invernadero y también mallas sombras. Es verdad que existen diferentes tipos de mallas sombras dependiendo del material con que se elaboren. Evidentemente, todas ellas van a ser con una base plástica para que puedan resistir el sol. Hoy vamos a hablar de la malla sombra Rachel porque es la malla sombra por excelencia en el mundo de las suculentas. Lo primero que tienes que saber es que la malla sombra Rachel tiene un porcentaje de sombra, ¿no? O tiene un porcentaje que va a dar sombra a las plantas que tú utilices. Siendo estos porcentajes, he visto mallas sombras hasta del 90% de sombra. Hay otras que son del 80%, hay otras que son del 70%, también las he llegado a ver del 60% o incluso hasta el 65%. Pero bueno, hoy vamos a hablar más o menos de cuáles son las mallas sombras más recomendadas específicamente para suculentas. Entramos con que la malla sombra Rachel tiene unos filamentos en su textura o en su trama que permite pasar la luz del sol. Esto es muy importante para que tus suculentas puedan estar contentas y no se etiolen. Si tú utilizas otro tipo de malla sombra que no sea adecuada para jardinería y sobre todo que no sepas el porcentaje de sombra que esta va a tener, te doy muy malas noticias porque probablemente tus suculentas lleguen a etiolarse o no florezcan o no se pongan bien. Por eso en México utilizamos esta sombra que es específicamente para invernaderos y para plantas. Así se llama, Rachel. He visto que, por ejemplo, en algunos lugares como Home Depot, etcétera, etcétera, venden malla sombra, pero sale muy cara también. Quiero que sepas que usar malla sombras es costoso y que tienes que comprarla mejor a través de internet para que te la puedan vender por metro. Por cierto, la malla sombra viene doblada y entonces si por ejemplo dice que el ancho es de 2 metros, realmente pueden ser 4 metros de ancho, ¿no? Que lo sepas también porque luego a veces es muy confuso, pero es que la malla sombra viene doblada, ¿no? Y entonces el ancho total a veces es de 4 metros. Investiga muy bien estos parámetros porque va a depender también del tipo de malla sombra. Hay mallas sombras que son muy anchas y otras son más cortas. Eso también dependerá de cómo la quieras utilizar. Yo ya he utilizado varias mallas sombras y te lo platico con base en mi experiencia. Bueno, ok, ya que sabes cuánto es lo que vas a usar de malla sombra, que ya mediste el ancho, el largo, etcétera, te aconsejo que compres un poquito de más, al menos medio metro o 50 centímetros de más, porque a veces cuando la colocas nunca te va a faltar un pedacito. Entonces, como consejo, sería uno de mis tips que te doy. El otro detalle es que para cultivar suculentas va a depender mucho del lugar en el que te encuentres. Yo, por ejemplo, me encuentro en una ciudad muy calurosa, con un sol muy abrasador, que si mis suculentas estuvieran a sol directo, algunas podrían soportar este sol directo, pero otras que son más delicadas, que son incluso más caras, puede que no lo soporten tan bien. Por ejemplo, hablemos de los Aonium, muchos de ellos vienen de Islas Canarias, las Grenovias, etcétera, etcétera, la isla de Tenerife. Entonces son como lugares como más boscosos o selváticos de algún modo. Y entonces estas plantas, cuando tú las traes a América Latina, sobre todo en México, en lugares muy calurosos puede que no te aguanten tan bien. Por ejemplo, en Sonora o todos los lugares que colindan con Estados Unidos y que son desérticos, puede que no te vaya tan bien cultivando suculentas a pleno sol. No aquellas que van a ser delicadas y de ahí surge la necesidad de utilizar malla sombra Rachel. La malla sombra Rachel que yo te aconsejo más o menos es del 50%.
A mí en un lugar soleado me ha funcionado la malla sombra Rachel de 50% porque no ha habido etiolación de mis suculentas. También he probado con malla sombra Rachel del 90%. Y esta la quería porque quería para violetas, quería tener violetas en exterior con malla sombra Rachel. Una pésima idea, porque la malla sombra Rachel te va a dar la sombra, pero no te va a evitar el calor. Ese es un detalle que tienes que saber. A veces el calor es tan fuerte que tú piensas, bueno, la malla sombra me va a evitar el calor, etcétera. No es así. Cuando tú compras una malla sombra Rachel, el calor se sigue manteniendo muy parecido. Yo tenía malla sombra del 90% y aún así hacía tanto calor que no era adecuado para violetas africanas. La malla sombra del 90%, 80% de sombra se utiliza sobre todo para plantas de sombra, plantas como violetas africanas, plantas de interior, plantas de hojas, helechos, etcétera, etcétera, ¿no? Anturios, orquídeas, pudiera ser, ¿por qué no? Y orquídeas no creo que tanto, pero bueno, es una sombra que permite que las plantas se desarrollen. Ahora, uno piensa que es el 90% de sombra total y esto no es así. Yo cultivé muchas plantas de sombra con malla Rachel del 90% y aún así tenía calor y las plantas sí tenían muy buena iluminación. ¿Por qué? Porque es una malla sombra que no es específica para tapar los autos de tu casa o que quieras poner un toldo y que te dé la sombra. No, es una malla sombra para plantas y entonces, aunque te diga que es el 90% de sombra, sigue pasando luz del sol, ¿de acuerdo? Si tú vives en un lugar muy, muy caluroso, que sea un desierto a más no poder, es probable que puedas utilizar una malla sombra, si no del 90, del 80% para cultivar suculentas que les vaya bien en la sombra, porque de nuevo la malla sombra no filtra completamente el sol. Lo que quiero que sepas es que no te vayas con la idea de que utilizar una malla sombra del 90% o de 80% es solo para plantas de interior, no. Escoger la malla sombra Rachel indicada dependerá del lugar en donde tú vivas y tendrás que adaptar esa luz de esa sombra a tu lugar. ¿Por qué? Porque generalmente los viveros ocupan malla sombra Rachel del 70%, pero no es lo mismo usar una malla sombra Rachel del 70% en Veracruz o, por ejemplo, en Nayarit que utilizarla en Sonora o en Durango. ¿Por qué? Porque el calor va a ser diferente. Bien, ahora te voy a platicar mi experiencia cultivando suculentas en un lugar muy caluroso, que pues es zona centro del país y aún así es algo desértico o estepario. El clima correcto pues es una estepa. Yo estoy utilizando malla sombra del 50% y me ha ido fenomenal para el cultivo de suculentas. La malla sombra del 90% en mi ciudad da mucha sombra, pues. Entonces no es correcta para usar suculentas. Si yo usara una malla sombra Rachel del 80%, tampoco me iría tan bien cultivando suculentas. Y si usara una malla sombra del 70%, tampoco. La malla sombra Rachel del 70%, pues es una malla sombra que se usa sobre todo para plantas que tienen flor. Todos los viveros que tú veas generalmente tienen malla sombra Rachel del 70% porque esta permite el paso adecuado para las plantas que tienen flor y suficiente sombra para que las hojas no se quemen. Para suculentas yo te recomiendo que empieces a probar con una malla sombra del 50%, porque he visto lugares en donde te recomiendan el 30%, una malla sombra de Rachel de 30%, pero esta malla sombra de verdad desconfía de ella porque es probable que te queme las suculentas que son delicadas. Es verdad que hay suculentas como los Graptopetalum que pueden sobrevivir en sol directo y que dependiendo del lugar en donde vivas puedes poner las suculentas en exterior a completamente sol. Pero la malla sombra te va a traer muchos beneficios, entre ellos cuidar el ataque del granizo. Para esto es indispensable que en la malla sombra tejas un hilo de metal, un alambre de metal recocido o galvanizado. Si lo puedes, pues algunos de esos que no les haga daño el agua, mucho mejor. Eso sí, van a ser más caros, pero sí que vale la pena. Entretejes en las 4 orillas este alambre y también 3 o 4 alambres que pasen por el centro de la malla sombra y con eso vas a evitar los granizos, las granizadas, porque si tú pones la malla sombra Rachel pero no le pones estos hilos de metal o este alambre, se te va a venir abajo, me ha pasado. Yo siempre te voy a recomendar entonces malla sombra Rachel de 50%, pero probablemente esta siga dejando pasar demasiada luz si tú vives en un lugar muy desértico.
Si tú vives más en un lugar donde hace muchísimo sol, entonces te recomendaría utilizar una malla sombra del 70%, porque he visto que las suculentas de muchos invernaderos crecen bien a esta sombra. Entonces es ir cotejando. De todos modos, te voy a recomendar que de tu espacio de tu jardín 50% lo pongas de malla sombra Rachel de 50% y si la otra mitad de malla sombra Rachel de 70%, porque va a haber suculentas que ocupen más luz y otras que ocupen menos luz, y entonces tener un jardín con dos tipos de sombra te va a ayudar muchísimo. Amigos, ya se nos está acabando este video y no hemos hablado del plástico lechoso. El plástico lechoso también va a venir en varios grosores. Te aconsejo comprar el más grueso que puedas en grosor porque te va a durar más y siempre vale la pena invertir un poco más para que este te dure más. Siempre pídelo de grado invernadero. Así lo vas a pedir, de grado invernadero. Y este normalmente también va a venir en diferentes grosores. Normalmente viene doblado, entonces ten cuidado con las medidas. Y aquí sí es más difícil conseguirlos. La malla sombra Rachel a lo mejor no tanto, pero el plástico lechoso sí te va a costar más trabajo. ¿Por qué te recomiendo el plástico lechoso? Yo te lo recomiendo porque a final de cuentas el plástico lechoso lo que va a hacer es proteger de la lluvia, del granizo, pero también de la temperatura. Porque las suculentas en el frío pueden llegar a ponerse feas o incluso a congelarse o helarse. El plástico lechoso te va a dar esa protección contra el frío. Yo he puesto plástico lechoso en un área de mi patio trasero y he notado que apenas y se siente el frío. De hecho, se siente calor. Ese es el otro detalle del plástico lechoso. Puede ser que en época de primavera lo tengas que retirar porque va a ser demasiado calor y este calor puede afectar las plantas. Entonces, que lo tengas en cuenta que no siempre el plástico lechoso lo vas a tener montado. ¿De acuerdo? Se monta sobre todo en invierno y en climas fríos, pero en climas calurosos este plástico se vuelve insoportable el calor. A menos que tú ya te dediques a esto de manera comercial y pues tengas que hacer invernaderos, es diferente, ¿sabes? Pero ya cuando lo aplicas a tu casa, al uso diario, la casa se calienta mucho con este tipo de plásticos cuando es una gran porción la que estás usando. Podrías usar solamente la mitad de tu patio, pudiera ser, ¿por qué no? Y si no, retirarla por completo. Otro tip con el que me quiero retirar es que tengas mucho cuidado cómo colocas el plástico lechoso si lo estás combinando con una malla sombra Rachel. Porque si por ejemplo tú pones la malla sombra Rachel abajo del plástico lechoso, vas a sufrir de la intensidad del calor. O sea, va a ser un calorón porque el plástico lechoso está arriba de la malla sombra Rachel. Si por el contrario tú pones la malla sombra Rachel arriba del plástico lechoso, que el plástico lechoso esté abajo y que la malla sombra Rachel esté arriba, entonces la temperatura va a ser fresca, porque la malla sombra Rachel va a hacer que el plástico lechoso se haga fresco. De todas maneras te recomiendo muchísimo este tipo de información si tú quieres cultivar suculentas a modo profesional. Ya me voy porque se está haciendo muy largo este video. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchos besos y saludos y nos vemos. Hasta la próxima.